Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Julián Ramírez Cañas. Hago este video dando cumplimiento a la guía de actividades de la fase 3 del curso Sistema Político Colombiano. El tema que decidí desarrollar es el inicio y desarrollo de la guerrilla y el narcotráfico en Colombia. Bueno, iniciaré primero explicando el desarrollo de las guerrillas y luego concluiré con el narcotráfico. Quiero dejar claro que tanto el narcotráfico como las guerrillas en Colombia son dos cosas que empezaron casi al mismo tiempo. Pero como lo dije, primero iniciaré con la guerrilla. Para hablar del inicio de las guerrillas en Colombia es necesario retroceder 70 años en el tiempo, exactamente al 9 de abril de 1948, al magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Este fue el punto de, bueno, no el punto de partida, pero sí como esa chispa, eso que le dio la candela a que en Colombia se empezaran a instaurar estos grupos guerrilleros. Pero lo de Jorge Eliezer Gaitán, este episodio que partió la historia de Colombia del siglo XX en dos, tiene antecedentes un siglo atrás. En 1846 se fundó el bipartidismo en Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador fue fundado por el presidente Mariano Espina Rodríguez y el Partido Liberal fue fundado por Ezequiel Rojas. ¿Con qué diferencias? El Partido Conservador representaba la continuidad, prácticamente la oligarquía, prácticamente una monarquía y una hegemonía. Y el Partido Liberal buscaba las libertades, abolir la esclavitud, que la gente tuviera libertad de pensamiento, que la gente tuviera libertad de expresión y que la gente no estuviera sometida netamente al Estado. En esas diferencias, la historia de Colombia se desarrolló por un siglo, entre 1846 y 1848 más o menos, cuando sucedió lo de Jorge Eliezer Gaitán. En todo ese episodio sucedieron muchísimas cosas. Por ejemplo, la hegemonía conservadora que se instauró en 1886 por 40 y póngale años, el periodo de la regeneración que se denominó en ese entonces, la Guerra de los Mil Días, que fue entre 1899 y 1902, el orden constitucional que puso el presidente Rafael Reyes entre 1904 y 1909, y el país pues de alguna manera en adelante fue prosperando. Llegaron empresas multinacionales, incluso en 1823 pues se inició en Colombia la extracción de petróleo y carbón. En ese periodo de 1900 en adelante, en Colombia se empezaron a crear los primeros grupos sindicales, movimientos liberales que peleaban por los derechos de los obreros, trabajadores, la clase obrera que también luchaba por sus derechos. Y bueno, hacia más adelante, 20 años después, hacia 1930 ya, el país ya, algunos movimientos influenciados por la Unión Soviética, arremetieron fuertemente contra el Estado, luchando por sus derechos, y en ese contexto sucedió la masacre de las bananeras. Eso significó el fin de la hegemonía conservadora. Después de eso, inmediatamente llegó al poder el Partido Liberal en cabeza de Enrique Olaya Herrera, y luego más adelante vino Alfonso López Pumarejo. Y bueno, de ahí podemos pasar ya al episodio de 1948, con el magnicidio del candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán. Aquí hay que aclarar que Jorge Eliezer Gaitán era muy cercano a Fidel Castro. De hecho, el día en que fue asesinado estaba reunido en Bogotá con Fidel Castro y otros representantes de extrema izquierda. Ese día que fue asesinado, pues en Bogotá se inició una revuelta muy grande. Ya sabemos cómo se conoce esta revuelta, es el Bogotazo. Y se creía que esto, pues, digamos, era algo muy breve y que pasaría, pero esto se extendió por todo el país y se acrecentó, y fue esa chispa que inició
el inicio de las guerrillas. Bueno, después de esto pues vino Gustavo Rojas Pinilla, que trató de instaurar el orden, la creación del Frente Nacional y que se alternaban el gobierno, pero esto no calmó la fiebre del Partido Liberal. Y en 1963-1964, en medio de la creación del Frente Nacional, se empezaron a crear estas guerrillas de extrema izquierda y liberales, que al principio pues eran irrelevantes, no significaban casi nada. Eran tanto la FARC como el ELN, se crearon prácticamente en 1963 y 1964, iniciaron como guerrillas muy pequeñas, pero poco a poco fueron creciendo y para la década de los 70 ya eran guerrillas muy fuertes y poderosas. Y en ese momento inició una dura violencia en Colombia que fue creciendo poco a poco y que aquí ya entra el narcotráfico. ¿Por qué? Siempre cuando se habla de narcotráfico en Colombia, nosotros nos hacemos como a la imagen de Pablo Escobar y que el narcotráfico en Colombia inició con Pablo Escobar, ¿sí? Que Pablo Escobar fue el que trajo el narcotráfico, pero no, eso no es del todo cierto. El narcotráfico en Colombia tiene sus raíces también mucho tiempo atrás, prácticamente en la década de los 50 y de los 60. Que había tráfico de marihuana, ¿no? Y esto se podía consumir como libremente y esto pues no le gustaba mucho a los Estados Unidos. Entonces en ese momento Estados Unidos empezó a presionar a las naciones latinoamericanas para que empezaran a luchar contra este fenómeno porque se había vuelto ya un problema y que tenían que hacer políticas para frenarlo. Entonces fue cuando esto ya se volvió ilegal y algunos años después, a finales de la década de los 70, pues aparecieron los famosos carteles en Colombia, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Inicialmente, estos carteles no tenían mucha relación con las guerrillas y prácticamente cada uno tenía como su misión, digámoslo así, y se peleaban también. Bueno, eso no estaban tan involucrados. Pero el narcotráfico terminó siendo un fenómeno tan brutal, tan peligroso, tan salvaje, tan voraz, que empezó a enriquecer estos capos y empezaron a tomar poder tanto político, tanto militar y social. Y terminaron involucrándose con gente millonaria del país, con empresarios, con partidos políticos y con grupos ilegales. En ese momento el narcotráfico se unió prácticamente con el crimen y para la década de los 80 tanto las guerrillas como el narcotráfico se volvieron un fenómeno muy grande y prácticamente unido. Entonces fue donde el gobierno de Belisario Betancur empezó a hacerle frente al narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico era como ese combustible que estaba financiando toda la guerra en Colombia, tanto la guerra paramilitar como tanto la lucha insurgente y el mismo narcotráfico. Entonces el gobierno decidió hacerle frente al problema real que era el narcotráfico, que era ese combustible que financiaba toda la violencia en nuestro país. ¿Qué pasó entonces? El gobierno se vio en la encrucijada entre defenderse de las guerrillas que querían tomarse por el ELN y las FARC que querían tomarse por la fuerza el gobierno y tener que pelear contra el narcotráfico que era muy poderoso en cabeza del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y en cabeza del cartel de Cali, en Cali, por los hermanos Orejuela. Entonces fue ahí donde el gobierno en Colombia se vio acorralado y prácticamente hubo un quiebre institucional por esa inmensa lucha que tenía que llevar a cabo el país, teniendo en cuenta que la democracia para ese momento pues estaba muy débil, la institucionalidad se vio casi quebrada en ese momento. El cartel de Medellín se enfocó en aterrorizar el país con terrorismo. Recordemos, por ejemplo, la bomba al avión de Avianca, el magnicidio de Luis Carlos Galán, la bomba al diario El Espectador.
secuestros de diputados, asesinato de gobernador de Antioquia, asesinato de fiscales, asesinato de jueces, asesinato de magistrados, asesinato de candidatos presidenciales, secuestro de senadores, secuestro de representantes a la Cámara, asesinato de policías y terrorismo a la población civil. El cartel de Cali optó por una estrategia más sutil, más silenciosa, pero pues terminó también siendo igual de dañino. Llegada la década de los 90, pues llega la Constitución del 91, se estaba en esa lucha entre aprobar la extradición. Las guerrillas habían hecho una negociación en 1984, la guerrilla de la FARC exactamente, con el presidente Belisario Betancur, una tregua de paz. Pero pues esto finalmente no dio buenos resultados. Las guerrillas retomaron con más fuerza para 1986. Y bueno, en ese momento no hubo paz. Colombia no tuvo un día de paz para ese tiempo. Una vez llega la Constitución, pues el gobierno de Colombia, en cabeza del bloque de búsqueda ya persiguiendo al cartel de Medellín, al capo Escobar, en 1993 logra dar de baja al capo. Y bueno, podríamos decir, digamos que el Estado colombiano podría cantar victoria frente al narcotráfico, no mucho. ¿Por qué? Porque aunque cayó el cartel de Medellín, cayó el capo Escobar, ese negocio lo retomó las guerrillas y los paramilitares. Bueno, acá no vamos a hablar tanto de los paramilitares, pero hay que mencionarlo. El control del negocio del narcotráfico. En ese momento, principios de la década de los 90, fue cuando las guerrillas tomaron más fuerza y en los 90 fue cuando las FARC fueron más poderosas, arremetieron brutalmente, salvajemente contra el Estado colombiano, contra la población civil, asesinando, masacrando, haciendo extorsiones, robando, secuestrando, haciendo tomas. Recordemos, por ejemplo, la toma de Mitú, todas las bombas. Colombia contaba hasta 2 o 3 masacres de las guerrillas diariamente, los atentados que hacían contra el oleoducto, los atentados que hacían contra las torres de energía, todas las bombas que ponían. La guerrilla en ese momento empezó a hacer muchísimo dinero gracias al narcotráfico, que habían tomado el control. En ese momento, pues, Estados Unidos presionaba para que Colombia luchara tanto contra el narcotráfico y el crecimiento de las guerrillas, y fue cuando se creó el Plan Colombia, que se supone que el Estado colombiano financiaba a nuestro país con 2 billones anualmente para que Colombia lograra reducir el narcotráfico, o sea, los cultivos de coca, mejor dicho, en un 50%, y lograra reducir el narcotráfico. Este programa se llevó a cabo durante el gobierno de Andrés Pastrana y del gobierno Álvaro Uribe Vélez. ¿Sirvió esto para acabar con el narcotráfico? Tal vez en su momento lo redujo y logró contenerlo de alguna manera, pero no lo acabó. El narcotráfico es un fenómeno que sigue hoy en día activo en Colombia. A pesar de la arremetida del ejército, del gobierno, de la destrucción de cultivos, de perseguir al narcotráfico, este fenómeno sigue activo. Tal vez no en grandes cantidades, digamos como en esa época dorada, lo denominaría yo, que fue cuando Pablo Escobar, pero el narcotráfico sigue siendo un fenómeno activo en Colombia, igual que las guerrillas. Las guerrillas también se les hizo frente con el Plan Colombia, digamos que, en los tiempos de la seguridad democrática se le hacía mucha propaganda a la desmovilización, ¿no? Y muchos guerrilleros se desmovilizaron, entregaron sus armas, pero luego vino pues que se diezmaron, digámoslo así, entre comillas, para el 2010, y que Colombia había tomado, el Estado colombiano había tomado un poco el control frente a las guerrillas, pero las guerrillas pues siguen activas. Luego vino el proceso de paz del 2016 con Juan Manuel Santos. Se supone, entregaron como 7.000 armas, se desmovilizaron. Y sí, de hecho sí. Pero bueno, esto es algo como que de nunca acabar prácticamente. ¿Por qué? Porque luego vinieron las disidencias de la FARC, que cuentan hoy en día con más de 2.500 hombres.
siguen con el negocio del narcotráfico, siguen secuestrando, siguen matando, siguen aterrorizando. Las guerrillas aún continúan y el ELN pues está también 100% activo. Entonces, aunque hemos dado pasos muy buenos y han servido, por supuesto no podemos comparar la violencia y el narcotráfico que vivimos hoy en el 2024 con el que vivíamos en los 80, 90 y 2000, pero son fenómenos que siguen activos. Queda pues seguir trabajando el Estado, el país, para buscar solución a estos fenómenos, tanto de grupos subversivos como el narcotráfico. Bien, este sería más o menos mi análisis y desarrollo de lo que son estos dos fenómenos, el narcotráfico y las guerrillas en Colombia, dando cumplimiento a la guía de actividades en la fase 3. Hasta aquí termino. Se me fue un poco largo el video, pero bueno, muchas gracias.